Buenas noches para toda la querida audiencia en la página de Wiccan Panamá. Ya estamos en vivo y en directo para lo que es la tercera fecha del torneo interno nuestro. Exa San José versus Talento de Barrio. Los que inician la jornada en la tercera fecha. Exa San José está ubicado en la cuarta posición con 3 puntos. Talento de Barrio tiene 2 puntos en la novena posición. Tiene Samuel Ferreira. Ferreira se hizo el camino. Ya le pegó al arco. Buscando ya sorprender rápidamente Ferreira. Indicaciones de Nando López. Ordenando en el fondo. Josías Caballero. Juega en corto. Va saliendo Talento de Barrio. Busca el número 6 Fabricio Godoy. El toque está Taruni. Cruzó Ferreira. Le pegó de zurda. Va saliendo Talento de Barrio. Dominando Nando López. Dejando para Ferreira. Lo complicó un poquito. Fatecha. Tiene Ángel, tiene Faticha. Sale Nando, juega por fuera. Se anima poco a poco por allí el Exa San José. El López descargando para el número 3. Lo estamos viendo al jugador Oscar Ocampos. Ocampos abriendo cancha. Este es Taruni. Ya empezando con Samuel Ferreira. El número 10. Andate, le dice a Ocampos. Devolvió Campos, Ferreira pisó, la dejó para Nando, quiere pegarle López. Buscó filtrar el pase. Ya se va jugando. Tiene Ángel Fatecha, el arquero que le pega. Prefiere jugar Ferreira. Tiene el número 10, Ferreira con gestos. Dejando para Nando López, va saliendo el número 2. López le quiere pegar. Ejo para Taruni. Cerrando muy bien los espacios oportunos. Talento de Barrio devuelve para Ocampo. Este es Taruni. Ferreira y la mague. Ferreira va pisando, va tocando. Tiene por ahí Nando López. Dejando para Taruni. Controla Taruni, la marca es de Talento de Barrio. Nando López le va a pegar. Buscó el caño de por medio. Cubre López, perdió. Ganó, va al avance el número 4. Hugo Silvero. Fue un ingreso peligroso. Talento de Barrio se animó. Apenas tuvo una oportunidad. El balón que iba al remate de Fabricio Godoy. Mira el derechazo que sacó el número 6. El arquero con una reacción tremenda. Fatecha demostrando toda su categoría y calidad. Levanta Villalba el golpe de cabeza. Taruni. Va mostrando sus armas. El equipo de Talento de Barrio. Se prepara Diego Villalba para el lanzamiento. Jugando Villalba. Golpe de cabeza Nando López. Recupera y va por ahí Ferreira. No pudo detener el pase. Tenemos lateral para Talento de Barrio. Baja de pecho Taruni. Este es Ferreira. Busca ganar en el mano a mano. Piso el medio de Ferreira. El 10. Toca para los Campos. Devolución del número 3. Nando López. Busca un espacio. Maneja Campos. Marca Diego Villalba. Me gusta cómo se cierra Talento de Barrio. Por ahí busca un hueco el Exa San José y casi lo encuentra. El ingreso peligroso. Y yo no sé hasta cuándo va a aguantar Talento de Barrio así. Pero tiene que animarse a salir. Tiene que animarse a buscar. Porque el Exa está presionando. Nando López. Tiene el número 2. Nando que va tocando. Este es Taruni. Controla el número 6. Taruni. Deja para Ferreira. Tiene Samuel Ferreira. Cuidado. Fatecha que siempre está atento. Devuelve Taruni. Linda jugada. Está el primero. No. Erró el arco. Taruni. No se lo pueden creer. Qué linda jugada elaboró el Exa San José verticalmente rumbo al arco. Y Taruni. La pierna menos hábil de Taruni en la derecha, ¿verdad? Él es zurdo. Taruni es zurdo. Zurdo. Con la pierna menos hábil. Le pegó Taruni. Jugó tarde Josía. Le pegó Nando. Más rápido jugar. Le va indicando
Por allí sus compañeros. Villalba que cubre. Diego que busca salir. Ferreira. Gana Villalba la línea. Sigue Diego. ¡Qué linda jugada! Y se mandó solito la jugada. Diego Villalba por la línea. Hizo el 70%, el 80% a la misma. Silvero que no pudo convertir. Y Dieguito que va mostrando buenas armas. Fatecha. Ángel. Tiene Fatecha. Va saliendo Campos. Tiene el Carcio Campos. Jugó para Taruni. Taruni tiene. Maneja. Ya juega con Nando López. Tiene Nando. Taruni ya juega. Ferreira. Sigue Ferreira. Elabora por ahí la jugada. El Exa San José. Ferreira y el amague. Le pega cruzado. Y le está metiendo un ritmo impresionante el Exa San José al partido. Josilla, cuidado que salir así es muy complicado. Ferreira avanzó, Ferreira cruzó, le va a pegar Taruni, Taruni cruzó. ¡Gol! Del Exa San José. Óscar Ocampos, el número 3. Un error en el fondo en la salida de talento del barrio. El Exa que no perdona. Y Ocampos que sentencia el 1-0 en el marcador. Cubre Diego Villalba. Ya empezando. Godoy. Silveiro. Aguanta. Cruzó Silveiro. Oh. Se lamenta de muchas cosas. Talento de barrio juega muy bien, pero de las oportunidades que se le presenta en lo posible, sé que es complicado, ¿verdad? Pero la mayoría tiene que anotar. ¿Cuánto tenés el juego? Está el remate, el arquero va saliendo, talento de barrio. Tiene por allí Nando López. Le va a pegar Ferreira, buscando el gol. Ya estamos de vuelta, damas y caballeros. Saludamos a todas las personas quienes nos van sintonizando a través de las pantallas de Wiccan Paraguay. Estamos en vivo en directo a través de Facebook, también a través de la página de YouTube. Tiene Villalba, le pega Diego. Y lo mejor que tiene en cada partido talento de barrio es Diego Villalba, El chiquitito, encarador, como se dice, cara sucia,
el término que también se suele usar, el chico joven, finalista con la selección limpeña C17 en Carmen del Paraná. Hoy va plantándose con su equipo ante Lexa San José. Está el remate Ferreira. Lo tuvo por allí Ferreira. Corresponde salida para Talento de Barrio. Marca Ferreira. Juega Caballero. Terminó con la jugada. Ya no tenía otra cosa más que hacer. Así que solucionó. Juega Lexa San José. Va teniendo por allí el número 5 que ingresó de Lexa. Es Bruno Sierich. López para Faticha. Va saliendo Ángel. Faticha. Cruza para Sierich. Le va a pegar. Dejó para su compañero el remate. El arquero que despeja. Contra un Talento de Barrio. Silviro. Y el arquero Faticha. De una número de acciones y responde Lexa. También hace lo suyo Josías Caballero. Los arqueros se van luciendo en esta gran noche. Los arqueros van demostrando el buen manejo de reacción que van teniendo. Sale Josías Caballero. Tardó los segundos correspondientes Josías. Ya se va jugando. Tiene, controla, maneja desde el fondo Ferreira. Ferreira va tocando por fuera. Nando López. Ferreira se va preparando para el lateral. La tiene el número 10. Ya se va jugando Faticha. Faticha ya juega. Está la jugada preparada. Busca Ferreira. Se metió por ahí. Está el remate que impactó en el travesaño. Hay tiempo. No, no es tiempo muerto, solamente cambio. El que se va realizando. Josías Caballero. Va saliendo el arquero. Caballero le pegó. Se va levantando el envío que va. Se peinó dentro del área. Balón sin mucho peligro. No se preocupó demasiado Faticha. Saliendo Ferreira. El 10 se hizo de camino. Buscó la conexión con el número 9. Héctor Rojas. Sale Lexa San José. Rojas. Cuidado, se complicaron en el fondo. Se complica solito. Talento de Barrio. A ver, 16, ¿no? Número 16. Vamos a ver si lo tengo en planilla. Galeano, mala tirada. Justamente el número 16 no está en planilla. Va jugando Exa. Busca un eco. Ferreira. Samuel Ferreira le va a pegar. Tiene el número 10 Ferreira. Intentando encontrar un espacio. Ferreira lo encontró. Remató. Tiene por allí Faticha. Ángel. Faticha le va a pegar. Ya va jugando. Tiene por ahí Samuel Ferreira. Se cierra. Forma un cuadrado. El equipo de Talento de Barrio. Ferreira que busca avanzar. Toca por fuera el número 10. Se equivocó. Lateral que ya fue ejecutado por Diego Villalba. Josías Caballero. Cargando Caballero. Devuelve para adelante Nando López. Busca Ferreira. Aguantando Rojas. Pivoteo del otro lado. Hasta el remate cruzado de Bruno Sierich. Hay pedido de tiempo muerto.
Ya estamos de nuevo, damas y caballeros, con las acciones. Está el pase de Silvero. Vamos a ver. Acá también me van comentando. Le agradecemos al compañero Jesús por el aporte. El 16 es Félix Torres. Justamente en el partido pasado ya estaba ubicándolo. O sea, de algún lado lo conocía. Y acá ya me van ayudando. Me dicen que es hijo del Tanque Torres, ex jugador de Olimpia, dice. Y justamente el nieto de también del Tanque Torres jugó en el fútbol salón nuestro. Entonces ahora está en Talento de Barrio a préstamo. Ahí está, muchísimas gracias por el aporte a toda la audiencia de Wiccan Paraguay. Justamente ya en la fecha pasada estaba haciendo esa similitud, pero no estaba seguro y tampoco no consulté, pero ahora me van ayudando. Entonces el hijo del ex Olimpia, el Tanque Torres. Ahí está. Entonces Félix Torres, no, el otro es Gastón Torres, era el nietito. Ahí ya no me estoy acordando muy bien, son varios nombres el que manejo de las criaturas del torneo interno nuestro. Ahí está entonces el aporte de nuestra querida audiencia. Muchísimas gracias. Contragolpe, Talento de Barrio, al avance, el taco de Silvero y no aprovechó Talento de Barrio. Mira que era el empate. A ver, se va aplaudiendo la jugada, me imagino, ¿eh? Porque fue una tremenda jugada de ¡gol! ¡Gol! Directa San José. Y lo hizo el arquero Ángel Fatecha. Si no haces, te van a hacer. El arquero demostrando toda su capacidad goleadora. Va anotando el segundo tanto en el marcador. Tiene por allí Ferreira. La tiene el arquero Ángel Fatecha. Va saliendo el Exa San José. Tiene Fatecha. Terminó la primera parte.
Ya estamos, damas y caballeros, para lo que es la segunda parte del compromiso. Exa San José versus Talento de Barrio. Va ganando el Exa por 2-0, tanto de Ocampos y tanto de Faticha. Justamente yo estaba diciendo, o sea, iba a decir hasta que pasó que poco le está pegando Faticha al arco en los partidos, decía yo, porque sí, esta será fecha recién, ¿verdad? Pero normalmente él, ya desde que yo lo vi estando en Laguna, ese primer año que vino por acá, desde el primer partido probaba y probaba al arco y anotó golazos realmente, inclusive mucho más retrasado. Y cuando iba a decir que Faticha no le está pegando tanto al arco, porque cada vez que tiene en mente eso, juega por fuera, hace una amague. Y bueno, cuando iba a decir le pegó al arco, y ya sabemos todos el resultado de cuando le dejas patear a Ángel Faticha. También le mando un saludo a mi querida amiga Araceli Díaz, que va mirando la transmisión de Wiccan Paraguay, digo bien, y apoyando a Exa San José. Chicos, saludos para mi amiga Díaz, gracias por siempre apoyar nuestra cobertura. Silvero tiene el descuento. ¡Gol de Talento de Barrio! ¡Qué linda asistencia de Galeano! Y Silvero, que no defrauda a sus compañeras. Talento de Barrio que descuenta en el marcador. Y eso es justamente lo que está hablando y está diciendo yo, ¿verdad? Con anterioridad, cuando empezamos esta transmisión de hoy. ¿Qué Talento de Barrio tiene? Claro, no son jugadores de renombre, ¿verdad? Por ejemplo, como Nando, Samu Ferreira, Faticha, ¿verdad? Pero son jugadores que juegan bien. Es un equipo que juega bien, pero que no aprovecha las oportunidades que se les presentan. Ya en el primer tiempo, ha sido una opinión obviamente crítica, ¿verdad? Si Talento de Barrio aprovechaba las que tenía, le iba a estar ganando a Exa en estos momentos. Si anotaba lo que se les presentaba, bueno, ahí iba a estar ganando el Exa, digo bien, Talento de Barrio. Y ahora lograron descontar. Vamos a ver si logran igualar. Tiene por ahí Diego Villalba, reclaman la falta. Para mí que sí. Yo estoy acá en el escenario, como se dice, me guío por la computadora y yo vi falta. Agradecemos a PH Trinidad, que apoya a Exa San José. Contacto al 0994 565 746. Le va a pegar Maxi Galeano. Dio una linda asistencia a Maxi, una linda, pero linda asistencia. Le pega Galeano. Buscó que el balón pase entre la barrera. El lanzamiento que iba al golpe de cabeza, tiene por allí Ferreira, va manejando el Exa San José desde el fondo. Tiene por allí Taruni, dejando para Nando López, pisa Nando, jugando con Faticha. Nando dejó nomás ya la pelota, sabiendo que su arquero siempre está atento. Sigue por ahí Nando, busca encarar a Diego Villalba, busca Nando el espacio. Se va empezando con Taruni. El Exa que busca romper el esquema defensivo Talento de Barrio, que lo vuelvo a decir, está jugando de una manera muy ordenada. Va saliendo por ahí Ferreira, pisando. Le pellizcan el balón. Faticha le van a dejar patear. Prefirió Faticha jugar por fuera. Se anima Exa. La devolución le pegó Nando Villalba, que recibe el impacto a cualquier costo.
Toca y toca para Alexa. Va saliendo Nando López, que ya va jugando a chica para allí el arquero. Vamos a ver en el arco. Alder Acuña ahora mismo. Va saliendo por allí. Talento de barrio, Félix Torres. El hijo del ex Olimpia, el Tanque Torres. Se viene lateral. El envío que va al golpe de cabeza. Pasaba de largo por allí Torres. Fuerza Diego, está gritando el público limpeño. Justamente son la familia Oviedo. Lo conocen muy bien a Dieguito. Compartió justamente plantel con Tiago, Zamudio, Steven en la selección C17. Tiene Nando López. Va manejando Ferreira. Sigue Ferreira, busca un espacio. El Alexa que no puede ingresar todavía. Cuidado, encontraron la devolución. Está el gol. ¡Gol! De Alexa San José. Y lo hizo Nando López, apareciendo en un momento importantísimo del compromiso. Se cerraba bien Talento de Barrio, pero Alexa encontró un hueco y aprovechó dicha oportunidad. Busca Ferreira, está el gol. ¡Gol! De Alexa San José. Taroni rápidamente convirtiendo el cuarto tanto. Una linda jugada por el sector izquierdo. Ferreira se metió por dentro, la filtró. Y Taruni que definió para el 4-1 en el marcador. Va saliendo por allí Alexa. Ferreira. Va manejando. Tiene por allí Nando. Se equivocó en el intento. Tiene por ahí Fatecha. Tiene el manejo de balón ahora mismo Ferreira. La devolución para Samuel Ferreira. Busca por allí. Hay juego. Maneja Alder. Aguantan por allí. Se busca el ingreso. Teniendo Nando. Pisa Nando. Quiere Nando. Busca el hueco. Pero se engolosinó. No sé si decirte que ya se le terminó el combustible a Talento de Barrio o no, pero ya es toda de Alexa San José. En este momento el compromiso. Va queriendo por allí Villalba, le gana la línea Ferreira. Me sale muy bien eso a Dieguito, pero juega muy sobre la línea. Tiene Ángel Fatecha, el arquero que va saliendo. Fatecha ya juega. Por ahí querían la devolución, no hay jugador caído. Tres cambios se piden Talento de Barrio. Cadena, si yo te pedí 3 cambios. ¿Verdad que yo te pedí 3 cambios? A ver, pidió los cambios. Pidió los cambios. Pidió los cambios, Pidió los cambios, eso sí. Pidió los cambios el técnico. Yo escuché que le pidió.
En esta sí error de la terna. En esta sí error de la terna. El técnico pidió los cambios. Pidió bien, realmente pidió bien. Juega ganando. Faticha. Tiene el arquero, ya se va jugando. Jugador caído por allí. Bueno, son cosas que pasan también. Corresponde salida para Talento de Barrio. Hay juego, Sandoval. Carga Sandoval. Cambios nuevamente en Talento de Barrio. Ingresó con la número 6, Fabricio Godoy. Va saliendo Fatecha, le pega. Fatecha filtra, por ahí se va aguantando el remate. Con la casaca número 4 participando activamente David Alder. Ferreira. Ya va jugando. Tiene por ahí Fatecha, le va a pegar Fatecha. El arquero que va teniendo, dominando. Jugando ya. Por ahí tiene Talento de Barrio. La pisadita. ¡Qué golazo! ¡Gol! De Talento de Barrio. Y lo hizo el jugador Hugo Silvero. La pisadita de un arquero experimentado como lo es Fatecha. Y Talento de Barrio que no se rinde, que no agacha la cabeza. Y anota el tanto del descuento. Tiene el arquero. Busca salir rápido. Hay manejo de balón. Lindo pase filtrado. Cuidado. Que está motivado Talento de Barrio. Nando López. Cuidado que casi fue falta sobre Nando. David Alder va saliendo, tocando. Busca la triangulación Alder. Y ahí está. Hay tiempo muerto. Va manejando por ahí Ferreira. Descontó Talento de Barrio. ¿Será que lo empata? Ya hay juego, el golpe de cabeza tiene Nando López. El envío que va al área, al centro. Exa que tampoco se deja estar. Corresponde. Corner. Ya hay juego. Va manejando por allí Alex San José. Tiene el arquero. En corto, va cargando, golpe de cabeza Nando López, tiene por ahí Talento de Barrio. Aguanta Silvero.
Controla el número 4. Silvero. Va saliendo Silvero. Recupera por allí. Va Samuel Ferreira. Peligroso contragolpe. Mano a mano. Está por allí. Ferreira va cubriendo. Silvero. Fuerte y abajo. Otra vez tiempo muerto para conversar, para charlar. Lateral que se va a ejecutar. Se va empezando con Ferreira. La tiene el número 10. Samuel Ferreira que va controlando. Ferreira que toca. Va manejando Lexa San José. Fatecha. Ya insiste. Tiene por ahí el número 8. Ingresó ahora mismo al compromiso en el Lexa San José. Estamos hablando de Arnaldo Isfran. Nando. Va tocando por allí. Quiere salir el número 9, Héctor Rojas. El lateral, Villalba que controla. Diego buscó con Silvero, que por poquito y llega. Va saliendo Ferreira. Se le complicó en partes del partido. Alexa está. El poste le dijo que no. Contragolpe, sigue Villalba. Lanzamiento que va teniendo el arquero. Cargando talento de Barrio, pero ya con potencia excesiva. Tiene por allí el Lexa San José de lado a lado. Este es Ferreira, cuidado, se complicó Ferreira. Villalba, tiene Diego. Recupera Nando. Va manejando Lexa. Saliendo Ferreira, el número 10. Tocó por fuera. Está Lexa. Se viene el quinto. ¡Gol! De Lexa San José. Y llega el quinto. Llega el tanto tranquilizador. Lo hizo el número 9, Héctor Rojas. Anota el tanto número 5 para Lexa San José, que de esta manera cierra el compromiso. Va teniendo por allí el arquero. Va a la salida, le envió fuerte el golpe de cabeza. A ver. Va a jugar Diego Villalba. Se prepara el número 3. Villalba que ya va lanzando. Golpe de puño de Fatecha. Quiere salir por allí. Ingresa también Cristian Barreto. Se le fue a Barreto. Gol de Ramón Sosa para Palmeiras. Gol de Ramón Sosa para Palmeiras, que tiene que anotar 3 goles como mínimo si quiere ir al empate o a la tanda de penales, mejor dicho. Barreto. Gol del amiguito entonces. Excelente por Ramón Sosa. De titular en el Verdao. Va tocando el Lexa San José. Manejo de balón. Barreto por allí. Barreto le quiere pegar. Cristian busca el espacio. Este es Cristian.
Terminó el compromiso, lo ganó por 5 goles contra 2 el Exa San José. Bueno, aquí me encuentro con la figura del compromiso. Samu, buenas noches, Samu, el equipo de Exa San José, que de vuelta gana su compromiso. Buenas noches, sí, después del partido pasado, por suerte esta vez ya pudimos ganar y nada, lo importante es sumar. El primer partido pudieron ganar, el segundo partido fue un partidazo, la verdad, terminó en paridad, regalándose los puntos. Ya en este partido lo vimos más cómodo, arrancó, sí, de menos a más, digo bien, el equipo el día de hoy. Sí, la verdad que sí, como te dije, el primer partido ganamos, el segundo sí ya se nos complicó, jugamos contra un equipo duro, la verdad, y nada, hoy por suerte vamos a decirle que de a poco entrenando y de a poco nos vamos conociendo, vamos a decirle, y por suerte esta vez ya pudimos ganar otra vez. Te vemos muy participativo, Samu, ¿qué tal te sentís también con tus compañeros? Algunos seguramente ya los conocés, a otros también, conociéndole, verá, en este lindo deporte. Sí, la verdad que sí, de a poco ya me estoy metiendo de lleno al equipo. Al comienzo también me costaba y nada, como te dije, venimos entrenando y entrenando, vengo conociendo más a los compañeros y nada, vamos a seguir mejorando y dar lo mejor en cada partido. Al momento el equipo invicto, pero como vos estás diciendo, hay cosas que mejorar, bueno, en lo personal también el equipo en sí, pero hoy ya lo vemos seguro en comparación del partido anterior, muy participativo también el técnico, allí los asistentes también. Sí, claro, como te dije, entrenando, la práctica, dando todo en la práctica, de a poco vamos a ir conociéndonos del todo y vamos, como te dije, vamos a seguir mejorando para quitar esto adelante. ¿Tiene algún saludo dedicatorio a la victoria? Un saludo ahí para mi novia. Muchísimas felicidades. Gracias, dale. Ahí está, la palabra figura del compromiso.
Ya estamos, damas y caballeros, para lo que es este compromiso entre Santa Librada y el equipo de Guaraní. Vamos a ver, Figari, está Zamudio, está Cáceres. Cáceres se metió en el equipo inicial. Autoriza el árbitro del partido. Ya se pone en marcha este compromiso. Guaraní versus Santa Librada. Tiene por allí Hugo Tom Delgado, dejando para Alejandro Zamudio. Zamudio que cambia de lado. Delgado, se mueve Figari. Sale y le dice Figari a Zamudio. Buscando los espacios, el aborigen. Delgado, Cáceres abre cancha. Sigue Tom, dejando para Zamudio. Pivoteó Zamudio, quedó corto. Empezó con todo el compromiso Robert Pereira, Liz Peña y Javier Dalla Fontana en el cuerpo técnico de Guaraní. Va teniendo Sánchez, devolviendo Leguizamón. Tiene Juan, Leguizamón que busca salir. Este es Lucas Sánchez, va tocando de lado a lado. Martínez, este es Gabriel, filtrando. Leguizamón, devuelve. Lucas Sánchez sale, ahora busca Santa Librada. Los segundos que puede tener en cancha. Ahí vemos las indicaciones de Javier Dalla Fontana, que vino aquí por limpio y ya prácticamente se quedó. Vino por la selección limpeña y ahora está en la conducción técnica junto a Robert Pereira, también Liz Peña de Guaraní. Carga Ronnie. El envío que va por esta queriendo Dalla, si no estoy equivocado, estaba viniendo de Conavi. Buscando por ahí Figani. Maneja por allí Delgado, cerrando Martínez, sacando Sánchez. No complicándose en el fondo. Corresponde. Va jugando ya Sánchez. Este es Ruiz. La tiene Matías. Mati Ruiz que juega para Sánchez. Buscó filtrarla. Tiene Lucas Sánchez. Ya se va jugando Ruiz. Va saliendo el arquero. Ruiz va cargando. Balón impreciso. Se va jugando. Este es Alejandro Zamudio. Tiene Samu. Delgado que quiere levantar. Sale a buscar Figari. Pivotea. Se equivocó Figari. Un quinteto inicial con dos jugadores nuevos como es Cáceres y Zamudio. Ronnie. Tiene Acosta. Cáceres ya juega. Va manejando Guaraní. Delgado. Manda por fuera. Alejandro Zamudio va saliendo. Sigue Zamudio. Tocó por fuera. Agradecemos a todas las personas quienes van prefiriendo la transmisión de Wicca en Paraguay. También les hago recordar que estamos por YouTube. Va teniendo por allí Guaraní. Zamudio. Pisando y manejando Delgado. Tom Delgado para Figari. Sigue Adrián. Figari que va tocando. Este es César Cáceres. Busca un espacio. Cáceres que tiene que empezar con Ronnie Acosta. Tiene el arquero Ronnie. Ale Guaraní. Marca Martínez por allí. También Sánchez. Leguizamón. Buena cobertura por allí. Va saliendo Santa Librada. 3 contra 1. 3 contra 1. Muy largo el pase. Muy largo el pase por fuera. Contragolpe de Guaraní, 3 contra 2, ahora está Capi Zamudio Ruiz reclamando y se escucha gritos por todos lados, se escucha gritos por todos lados. No aprovechó el primer ataque Santa Librada y el segundo Guaraní. Cáceres le pega el balón que queda por allí. Va saliendo Martínez.
Cáceres, César. Va empezando con Tom. Tiene Hugo Delgado. Quiere andar Delgado. Toque por fuera. Va la evolución. Manejando por allí Zamudio. Tiene Ale, tiene Zamudio. Recupera por ahí Figari. Adrián. Le dice que quería. Tiene Zamudio aguantando. Empezando. Carga Delgado por la banda izquierda. Marca de Eduardo Martínez. Se defiende Santa Lira. Todos abajo. Delgado pisa. Delgado le pegó de zurda. Ruiz con el rebote. Zamudio. Se queja, reclama Mati, salile le está diciendo a sus compañeros. El envío que va, le dice que la está bajando. Sánchez. A ver. Es lateral a favor de Santa, empieza por ahí. Sánchez. Este es Leguizamón buscando la conexión. Martínez que devuelve. Leguizamón estaba devolviendo también el pase. Tiene por ahí Zamudio. Ale. Va empezando el control de despecho por allí. Hugo Delgado. Juega por izquierda. Zamudio. Delgado. Rota Guaraní. Este es Cáceres. Espera Santa Librada. Eduardo Martínez en la marca. Está Gabriel Cáceres. Si mal no recuerdo, lloran hermanos, ¿no? Sale por allí Gabriel Martínez. Va tocando para Lucas Sánchez. Pisa Lucas. Tiene que retroceder obligadamente. Cañito para pasar de la marca Figari. Leguizamón se equivocaba. Pide perdón, pide disculpas. Va saliendo por allí Guaraní. Figari, tocando ya. Este es Delgado, pidiendo Cáceres sobre la línea. Recesiona Figari. Sale a buscar Zamudio. Cáceres. Zamudio. Se tranquilizó brevemente el partido, se equivocó Zamudio. Vamos a ver. Mala ejecución en el saque lateral. Cambios. Zamudio y Cáceres. Ingresan Jerry Delgado, Wilfrido y Chope Cabrera. Va jugando Delgado. Los hermanos Delgado en la conexión. Tiene por allí Chope Cabrera. Empezando con Figari. Adrián Figari se equivocó. Un poco impreciso Guaraní, No sé si le pasó factura o le está pesando todavía lo de ayer de 1 de marzo. Pero hasta el momento no es tan fino. Puede cambiar en cuestión de segundos eso. Ronnie Acosta. Tiene arquero. Ya juega con Figari. Va saliendo por allí Guaraní. Delgado. Este es Jerry. Toca y se muestra. Este es Hugo. Delgado insistiendo por el mismo lado. Intentó la jugada Chope Cabrera. Sergio Cabrera para el lateral. El número 10. Más atrás le dice el árbitro del compromiso. Venga Chope. Tiene por ahí Guaraní. Cabrera Chope. Este es Guaraní en el ataque. Figari empezando con Delgado. Va la conexión de los hermanos. Este es Jerry. Buscó conectar con Chope. Qué buena jugada personal. Se viene Chope. De zurda le pega. Se le quedó el balón. Chope. Insiste. Se le escapó a Ruiz. Intentó por todos lados Chope Cabrera, pero no encontraba un hueco para definir. Rotando Jerry. Chope. Maneja Guaraní. Tiene Hugo Delgado. Jerry que pica el vacío. El pase, la devolución. ¡Qué linda jugada! Sacando Eduardo Martínez. Y qué buena jugada de mandar vertical. Y después ir a buscar nuevamente. Y bueno, la conexión de los hermanos Delgado. Casi termina en gol. Pisando Figari. Tocando por fuera. Chope Cabrera. Tiene Jerry.
Adrián Figari, el número 13, va manejando. Figari que cambia de lado. Hugo Delgado, ya va empezando con Jerry. Toca el número 5, va saliendo Tom. Delgado, Figari, manejando Guaraní desde el fondo. Chope Cabrera, busca la conexión con Jerry. Chope, que jugada se mandó Chope. Reclama la falta Chope, el empujón de atrás. Tiene Eduardo Martínez, cubre muy bien el esférico Martínez. Va a jugar Martínez Gabriel, el número 2. Empezando con Matías Ruiz. Va saliendo el arquero Ruiz. Ruiz le pega. Ronnie. Ya va jugando. Tiene por allí Guaraní en la salida Delgado. Los gestos de Jerry. Va manejando Chope Cabrera. Tiene Chope por la banda. Se mete por dentro Chope. Cabrera que va jugando. Este es Jerry. Para Tom. Linda conexión. Pero Chope no alcanzaba, no llegaba. Gabriel Martínez. Tocando por fuera, anticipó muy bien Figari. Va saliendo Figari, tocó rápidamente. Se anima Delgado, se anima Guaraní. Está Figari, le pegó. ¡Qué golazo! ¡Gol de Guaraní! Lo hizo Adrián Figari, pero mirá que combarró ese disparo. Linda la conexión. Figari inició, Figari terminó. Y es el 1-0 en el marcador. Hugo Delgado aguantando por allí. Figari pone bien el físico. Cambio de banda. Casi alcanza Jerry. Aplaude por ahí Dala Fontana. Tiene por ahí Ruiz. El arquero que va manejando. Tiene Jerry Delgado, va pisando bien el número 5, animándose poco a poco. Eduardo controla, cambia de lado, sacando Hugo. No se quiso complicar. Con la casaca número 1, vamos a ver, ingresó en Santa Librada. Vamos a ver. Sergio Piña. Tocando por allí Guaraní. Este es Ronnie. Acosta va levantando. Golpe de cabeza. Leizamón que va sacando. Va bajando por allí. Hugo Delgado. Maneja Jerry. Jugó con Ronnie. Acosta. Juega por la banda derecha. Va saliendo por allí Guaraní. Buen manejo de balón. Salida Chope Cabrera. Sigue Chope Cabrera. Va tocando. Tiene por ahí Jerry. Se le perdía el balón. Vamos a ver qué dice la audiencia en los comentarios. La está bajando por allí Figari. Controla el número 13. Linda avance. Cuidado la de Chope. Vamos Guaraní, sí, Brian Ayala, Juan Martínez, vamos Sonda. Blanca Ibarra, Fuerza Missouri, Alejandro Zamudio. Las personas que van mandando su mensajito en la transmisión de Ubican Paraguay. Va manejando Ronnie.
Acosta que ya va cargando. Tiene, devuelve por allí. Maneja Hugo, pisa Delgado. Busca filtrarla, pero no está consiguiendo. Jerry. Campeón de banda, devuelve Figari. Guaraní que va controlando y dominando el compromiso. Buscan el segundo. Este chope. Cabrera. Tiene Jerry Delgado. Cambiando de lado. Insiste Guaraní. Pega el tiquitaca. Chope que estuvo molestando. Manda rápidamente Mati Ruiz. Saliendo Martínez. Aguanta Leguizamón. ¿Cuánto va de juego? Van pidiendo. Están pidiendo tiempo. Cuidado, se viene el empate. Leguizamón lo tenía. Ronnie salvó cuando las papas quemaban. Hay tiempo muerto. Vale, envía al segundo palo, el golpe de cabeza, pide en mano, remate Ronnie Acosta, señoras y señores, no reclamaron excesivamente la supuesta mano. Sale por allí, tiene Chope Cabrera, cambiando de lado, este es Delgado, ya jugando Figari, tiene Figari. Adrián se prepara, Adrián ya juega. Juega Guaraní. Recupera por ahí el número 1. Va Sergio Peña. Se anima Santa Librada. Juega Lucas. La devolución de Martínez. Sánchez. Tiene Lucas. Empezando con Leguizamón. La tiene Juan Leguizamón. Gabriel Martínez. Tocando por fuera para Juan. Balón que se fue, Gabriel que domina, ya empieza con Matías Ruiz, controla el arquero, va saliendo Matías Ruiz, le va a pegar Ruiz. El remate que fue interceptado. Tiene por ahí Sánchez, Ruiz, tiene Matí, se muestra Leguizamón, toque primera, lo mató a su propio compañero. Lo fusiló, como se dice. Delgado, Hugo. Va el remate, ya se jugó con Chope, Cabrera tiene Figari por allí. Contragolpe Santa Librada, contragolpe Santa Librada, 3 contra 2. 3 contra 3, recuperó Guaraní, perdió muy fácil Santa Librada. Tiene Jerry. Ronnie que levanta.
Pulgar arriba de Jerry Delgado. Ya se va jugando. Controla por ahí Juan Leguizamón. Nadie se muestra. Sigue Leguizamón. Tocando bien para Martínez por arriba. No aprovecha Santa Lira lo que tiene y lo puede pagar caro. Queda todavía un segundo tiempo. 1-0, es muy poca la diferencia. Delgado, Ronnie Acosta, el arquero que se prepara para cargar. Carga Ronnie, controla el pecho Sánchez, la mandó para adelante, recupera Guaraní, Figari que pisa, no. Leguizamón dice que no, saliendo Mati Ruiz. Y el arquero le salió barata, le salió barata a Mati Ruiz, Se va, y sí. Se va Mati. Nada que reclamar realmente porque fue evidente el codazo de Mati. Fue evidente el brazo de Mati. Y después exceso verbal y bueno. Se va Mati Ruiz. Va a ingresar José María Cuevas. Ahí está la jugada preparada de Guaraní. Figari le pegó. José Matocco, pero ya no hay tiempo para más. Terminó la primera parte.
Ya estamos, damas y caballeros, para lo que es la segunda parte del compromiso. 1-0 lo gana Guaraní. Santa Librada tuvo lo suyo, pero no convirtió, no aprovechó. Tiene Ronnie. Acosta. Sale muy bien Guaraní, este Cherry. Chope Cabrera, en mano a mano con Lucas Sánchez. Figari de taco, quedó corto. Leguizamón va saliendo. Sigue Juan, Leguizamón va, tocó por fuera. Muy adelantado, ya está Martínez. Tom y Jerry en la conexión. Va saliendo la origen. Chope Cabrera, el número 10 que pisa la marca de Lucas Sánchez. Busca por allí Guaraní, casi alcanza Chope Cabrera. La tiene por allí Lucas Sánchez con José María Cuevas. Déjale el Quiro. Juan Leguizamón que va saliendo. Toca Juan. Sánchez, cuidado, picó muy largo. Figari no le pudo pegar bien. Josema que salió a apagar el incendio. Leguizamón. Domina Ronnie, ya jugó. Jerry. Delgado, Hugo. Anda, le hizo su hermano. Chope Cabrera hacia la línea. Tiene Chope. Cabrera. Tocando y mostrándose. Sigue Delgado. Viene por allí. Adrián Figari filtró. Lindo pase. Va por allí. Se la perdió por ahí el equipo de Guaraní. Jerry ingresaba muy bien. Ya se va jugando Delgado, Tom le pega. Pegó el Martínez, contragolpe de Santa Librada. Cortó Chope Cabrera. Leguizamón, empezando ya. Controla de pecho, por ahí está punteando Martínez. Tiene Juan Leguizamón. Toca Leguizamón. José María Cuevas. Sale Josema, levanta Josema, pero ¿a dónde Josema? Vamos teniendo, este es Jerry Delgado. Sale Guaraní, cambia de lado Hugo. Golpe de cabeza, por ahí está prosperando. Chope Cabrera. Ya se va jugando. Tiene por allí Hugo Delgado manejando Guaraní desde el fondo. Tiene Delgado. Chope ahora. Este Figari. Allí reclama Adrián. Va teniendo, se van diciendo algunas cosas Figari y Leguizamón, Martínez Gabriel. Saliendo el número 2. Martínez filtra. Tiene por allí Adrián Figari. Va saliendo. Por allí Lucas Sánchez en la recuperación. El 10 pisa. Empieza Martínez que toca. Buscando Santa Librada el empate. Ronnie, señoras y señores. Va saliendo Juan Leguizamón. Busca un espacio. Tiene por ahí Figari. Baja Leguizamón. Empieza con José María Cuevas. Toca y toca por allí. El equipo de Santa Librada. Tiene Martínez, filtra el pase. Ronnie domina. Acosta. Abre cancha Figari Delgado. Se juega con Hugo. Jerry. Tom. Figari. Guaraní el origen. Pisó muy bien Chope sobre la línea. Tiene por allí Lucas Sánchez. Ahora maneja Martínez y tocó Eduardo. Juan Leguizamón espera compañía. Se equivocó Juan. Tiene por allí Hugo Delgado. Contragolpe de Guaraní. Maneja Jerry. Se mete por dentro. Cambia de lado. Chope y la personal. Sale rápido Santa Librada. Eduardo Martínez se hace de camino solo. Busca mucho las individualidades ahora mismo Santa Librada, Va a jugar Hugo Delgado. Tom que empieza. Manejando por allí el equipo de Guaraní. Hugo. Teniendo Guaraní. A ver, jugador caído. Leguizamón va saliendo. Leguizamón va para el empate. Cruzó. Leguizamón está el gol. ¡Gol!
Santa Librada, perdón, de Santa Librada. Por allí estuvo recuperando Juan Leguizamón, no se dejó caer, avanzó, cruzó y definió Martínez Eduardo. Y es el 1-1 en el marcador. Me quedé mirándole a Jerry. Algo le está diciendo al árbitro. Algo interesante para mí, ¿verdad? Sobre lo que pasó. Me concentré en ese y casi digo de Guaraní, 1-1 el compromiso. Hay tiempo muerto. A la salida. Por la banda derecha. Se prepara Ronnie. Toca y toca Guaraní. Acosta, Ronnie va cargando. Golpe de cabeza de Leguizamón. Contragolpe Santa Librada que se despertó. Tiene Martínez, jugó para Lucas. Domina Cáceres. Delgado cambia de banda. Figari que toca. Tiene por allí Hugo Delgado. Cubriendo César Cáceres. Figari por izquierda. Ahora la tiene Delgado. Hugo busca un espacio. Nadie se muestra. Nadie busca. Se encontró por ahí. No. Se tocó para Figari. Devolvió Figari. No le pegó al arco Figari. No le pegó al arco Figari. Sorpresivo eso, ¿eh? Ya se va jugando. Tiene por allí César Cáceres. Maneja Jerry Delgado, saliendo el número 5. Toca Jerry, aguanta por allí Figari. Tiene Tom Delgado, cambiando de banda. Está Cáceres que volvió a pivotear. Figari para Cáceres. Tiene César, levantó el centro. Domina por ahí Leguizamón, va a sacar Leguizamón, va despejando, pegó en Figari. Vamos a ver. Juega Cáceres. Tiene por allí Delgado. Aguanta Figari. Le pegó el arquero. Bloqueó. Saca Leguizamón. Martínez aguantante la marca de 2 jugadores. A jugar Jerry. Empieza Delgado. Tom. Hugo. Jugando para Jerry. Devuelve. Ya. Se lo cobraron. Vamos. Azul. Azul, y porque yo entiendo porque se olvidó de la pelota y fue directamente a querer cortar. A ver, ¿a quién le sacó la tarjeta? ¿A Lucas? Se va reclamando, la tarjeta roja fue para Lucas Sánchez. Dicen la primera falta, pero amonestado Eduardo Martínez también. ¿19 amarilla?
A ver. Amonestado también Juan Leguizamón. Santa Librada entró en un juego, en un campo totalmente innecesario. Hubo roja, tarjeta azul. La roja no fue para Lucas. Hubo tarjeta roja, azul. Se fue Gabriel Martínez. O la roja fue para Martínez Gabriel entonces. Ya que él tuvo la tarjeta azul. Pensé que fue para Lucas. Golpe de cabeza. Ronnie. Varios amonestados y algunos ya marcados por el árbitro. Cargando Delgado. Domina José María Cuevas. Va saliendo por allí Santa Librada. Este es Lucas Sánchez. Se falta César Cáceres. La falta bien cobrada aquí. Amonestado también bien y correctamente a César Cáceres. Uno a uno al partido. 12 minutos de juego. Ingresa Samudio Chope, se retira Figari y Jerry Delgado. Hombres frescos para Guaraní. Leguizamón le pega. Tiene Ronnie. Tiene Acosta. Manejando Samudio. Juega Ronnie Acosta. Va cargando ya el golpe de cabeza que no estaba prosperando. Juan Leguizamón tiene. Ya juega con José María Cuevas. El arquero que va tocando. Legui. Samón que va cargando. Por ahí no podía controlar Sergio Piña. Vamos a ver. José Díaz dice, viendo todos los partidos no encuentro rival para Laguna, dice. Dale, le responde Guille. José Díaz, consulta y el equipo de protesta, ¿cómo salió contra el equipo de talento de barrio ese? Ganó el Laguna Galeano cómodamente. Vamos a ver, dice Freddy Saucido. No se le puede tocar las Barbies de Guaraní. Picando. Martínez. Eduardo pasó largo. Leguizamón. Tiene Ronnie. Tiene Acosta. Hugo Delgado para Ronnie. El arquero que va saliendo. Acosta levanta. Josema en corto. Va saliendo Leguizamón. Se mete por dentro. Legui tocó en 3 dedos. No puedo conectar con Sergio Peña. Ahora reposición para Guaraní. Adrián Figari. Saliendo Hugo Delgado. Arranque por la banda izquierda de Figari. Figari que toca nuevamente por el mismo lado. Chope que pisa. Chope que buscó definir por cuenta propia. Le reclamaba eso Figari. Ingresó Bruno Pisurno. Y este es el partido para Bruno. Bruno es totalmente canchero. Y ahí ya tuvo la primera intervención Bruno Pisurno. Bruno es un jugador muy canchero. Y mira que alguna que otra le puede salir bien. Recuperó Bruno. Cuidado. Ingresó con todo Pisurno. Esa es la actitud que quiere ver el público de Santa Librada. Las personas se encendieron. Qué lindo es el fútbol de San Olimpeño. Falta sobre Pisurno, no. Hay pedido de tiempo muerto.
Bueno, ya van regresando los protagonistas al campo de juego. Pisurno entró muy bien, Tiene alguna más y va a anotar Pisurno. Golpe de cabeza, fallido. Pero ahí Eduardo Martínez. Tiene experiencia el profe el jugador Bruno Pisurno ahora es en su faceta de jugador. Zamudio tiene Ale. Devuelve, manejando por allí Delgado. Delgado que filtra. Figarica aguanta, toca. Arrimó después de unos minutos Guaraní. Balón que se va, deja ir Zamudio. Va a jugar el número 3. Empieza con Delgado. Pide Cáceres César por la banda derecha. Mano a mano Pisurno y Delgado. Pisurno trancó y va. Pisurno trancó y va. Y alguna iba a tener Pisurno, estuve diciendo, En esta, yo creo que hubiese definido de otra manera, Y era gol. Golpe de cabeza de Martínez. Tiene Ronnie. Zamudio que toca. Ronnie. Levanta, la bajaron por allí. Josema dominó. Va teniendo por allí Santa Librada en la salida. Lateral a favor de Guaraní. Hay juego. Zamudio controla. Ale para Ronnie. Acosta que va manejando. Ronnie le va a pegar a Acosta. Probó al arco. Hubo la devolución para adelante. Tiene Guaraní. Saliendo Delgado. Cuidado. Van marcándole muy bien a Delgado. Yo creo que también el cansancio le va pesando al número 17. Golpe de cabeza. Va levantando por allí. Saliendo Figari. Delgado. Tocando el número 17 para Ronnie Acosta. Sale que Ronnie le va a pegar a Ronnie. Va a levantar César Cáceres. Buscando por allí Guaraní. El golpe de cabeza de Zamudio. Reclaman mano. Cáceres le pegó zurda. No la agarró bien Cáceres. Se apresuró César. Josema. Juega. Josema lanzó. A por doquier para reestructurar el equipo. 19 minutos de juego. Juega Zamudio, la van bajando por allí. Tom Delgado para Jerry. Este es Hugo en el fondo manejando las secciones. Aguanta Figueroa y la marca es de Leguizamón. Recuperó muy bien Juan Leguizamón y va saliendo. Sigue Leguizamón, tocó para Pisurno. Ronnie salvo que lo justo. Va saliendo Guaraní. Tiene por allí Figari mano a mano. Pisa Figari, cambia de lado. Zamudio. Le va a pegar Zamudio. Tocando por el medio. Delgado cruzó hasta Figari. Josema. El arquero José María Cuevas. Señoras y señores. Una tapada más que importante. Una tapada fenomenal. El de José María Cuevas. Terminará en empate. Quedan muy pocos segundos. Va saliendo Guaraní. Los quieren dar sobre la hora. Tocó Delgado. Allí se va animando Zamudio. Zamudio le pegó Josema. Dominó Josema. Y sobre el final, para mí, la figura de compromiso. 1-1. Terminó este partido. Empató Guaraní. Empató Santa Librada. Para mí está entre Leguizamón o el arquero. Vamos a ver.
Bueno, por allí ya, o sea, Josema no quiere conversar con nosotros. Tipo, se reserva sus palabras, está bien, ¿verdad? Vamos a ver si conseguimos hablar con Juan Leguizamón. Bueno, aquí ya me encuentro con el primer compromiso, no le voy a hablar mucho ya que está muy cansado después de este partidazo. Buenas noches, Juan Leguizamón, qué partidazo la verdad nos regalaron tanto el equipo de Guaraní Santa Librada. Buenas noches para la audiencia y para Hueca. Sí, fue un gran partido, así como ellos tienen un gran equipo. Se preparan para campeonar también. Y lo mismo nosotros también, así que estamos preparados para lo que viene. El equipo de Guaraní que en estos últimos minutos, segundos, sintió la presión constante de Santa Librada, un Bruno Pinzurno que ingresó bastante bien, tenemos que decir también el arbitraje que influyó un poquito, tenemos que decir la verdad, hablando de espectador, haciendo espectadora, ¿verdad? En este partido, la verdad que tuvo mucho condimento, tanto buen fútbol, buenos jugadores y también el arbitraje también que influyó mucho. Así mismo, por suerte, tenemos cambios como Pinzurno y hay otro compañero también que nos puede sustituir bien. Y así como el equipo contrario también juega. El equipo guaraní que tenía que ganar a toda costa este partido, ya que el partido anterior estuvo perdiendo, pero Santa Librada sí tenía 3 puntos, ahora acumulando 4. El equipo de Santa Librada que viene bien, Juan, vos hoy muy participativo, liderando, allí te veía yo en el grupo cuando las cosas estaban calientes, vos tratabas de tranquilizar. Así mismo, eso me caracteriza a mí siempre. Y por suerte se nos dio el empate y llevamos un punto valioso. ¿Tienen algún saludo o dedicatoria de este gran esfuerzo del equipo de Santa Librada? A mi novia que siempre me acompaña y a mi familia. Muchísimas felicidades. Gracias. Ahí están las palabras de Juan Leguizamón.
Ya estamos, damas y caballeros, para el último partido de la jornada. San Isidro versus Santander. Ambos equipos que necesitan levantar cabeza. Dos equipos que todavía no sumaron punto alguno y que esperan sumar el primer punto el día de hoy. Los primeros 2 puntos. Va cargando Ortiga, le envió largo buscando a Gastón Oviedo. El lateral, que se va ejecutando. Buscando por ahí Erwin Zorrilla. Ahora forma parte del equipo de San Isidro. Tocando Oviedo por fuera. Zorrilla casi anota el primero. Estuvo llegando bien por el segundo palo. Va a salir el arquero de Santander, Luis Ferreira. Carga Ferreira, pero no puede pasar el mediocampo. Va saliendo en Ortiga, aguantando por allí Gastón Oviedo. Gastón que va empezando. Tiene por ahí Zorrilla, tocó muy bien. Zorrilla se mostró como opción de pase, le pegó, prefirió tocar con Gastón Oviedo. Y tocó muy bien. O sea, el intento estuvo bien porque ya tenía el panorama bloqueado para el disparo. Saliendo el arquero Ferreira, buscó conectar con Ángel. Tiene por ahí Enzo Ortiga. Cargando el arquero. Se equivocó en esta Enzo Ortega, pero buscó ya salir para no estar complicándose. Maneja el portero. El envío que va. Un poco sin mucha precisión. Vamos a ver si tenemos comentarios en la transmisión de Weekend Paraguay. También agradecerle a todos por siempre estar apoyando. Contragolpe de San Isidro. Linda triangulación. Por allí se bloqueó sobre la hora. Dice, a ver. Mandamos un saludo a Giovanni Villasanti. Blanque Ibarra dice fuerza a los chicos de San Isidro. Romina Osorio, fuerza Iván de la Cruz. Vamos San Isidro. Blanque Ibarra, en especial a mi hijo Gastón Oviedo. Mamá te ama, te apoya desde casa. Vamos Ortega, vos podés papi. Nilton Ojea. Fuerza y éxito Sil. José Díaz dice este guaraní que se presenta en el salón es el mismo de Fuerza Salón de Campo que compra campeonatos, dice José Díaz. Un saludo para mi amigo Miguel Miranda. Nuevo checo de limpia, dice por Miguelito. Pablo Estigarrilla, Fuerza Sil. Ariel Méndez. Vamos, Sil. Por ahí están los comentarios que tenemos en la transmisión de Weekend Paraguay. También estamos en vivo en directo por la plataforma de YouTube. Cuando Ferreira salía en corto, marcando por allí el número 6, Alex Ramírez. Presiona Ramírez, busca salir Santander. Al envío, al corte, avanza Gastón Oviedo, le pegó el arquero Ferreira. Muy buen arquero, Busco girar Argüello. Buena salida de Erwin Zorrilla. Sigue Zorrilla, digo bien. Erwin incursionó. Casi le sale muy bien. Lateral de Axel Delgado. Se juega con Ferreira. Abriendo cancha. El número 9. Lo estamos viendo por allí. Axel Ocampos. Presionando. El jugador Elías López. Quiere López. Sale de Gastón Oviedo. Aguantando y queriendo sobrepasar la marca. Alex Ramírez. Contra golpe. Le pegó a Argüello. A ver, el córner que ya se va ejecutando. Por allí está saliendo Gastón Oviedo. Sigue el número 10. Se le terminó la cancha a Oviedo. Por ahí están las indicaciones de Enzo Ortega para su compañero. Se prepara López, Elías. Ya juegan con Delgado, tiene Axel. Delgado va empezando. Ferreira, cargando Ferreira, le pegó. Cuidado que salió Ortega. Casi, o sea, le peinaron de hecho. Los Campos. Casi anota el primer tanto del compromiso. Saliendo por allí Erwin Zorrilla. Gastón Oviedo. Buena incorporación la de Erwin Zorrilla en San Isidro. Un jugador que les puede aportar mucho. Erwin que también tuvo sus pasos por la selección paraguaya. Y muchos otros equipos también jugando por Alto Paraná. Gastón Oviedo.
Sí, Gastón, espera compañía. Oviedo jugó para Zorrilla, cruzó Erwin, golazo. ¡Golazo! ¡Gol de San Isidro! Erwin Zorrilla. Linda la predicción por el lado izquierdo. Lo vio bien ubicado Gastón Oviedo. Se dio el pase y San Isidro que se pone en ventaja en el marcador. Estamos mirando. 1-0 gana el equipo de San Isidro. Lindo, pero lindo compromiso que vamos teniendo, damas y caballeros. Palmeiras que gana 4-0 será, ¿eh? Y bueno, sabemos la fortaleza de lo que son los equipos brasileños de local. Buena tapada de Ferreira. También nuestro compatriota que anotó un gol, fue el primero, abrió el marcador, el amiguito Sosa. El envío que va peinando por allí Axel Delgado. Es lateral para el equipo de San Isidro. Zorrilla, andate, Luis Gastón. Zorrilla, no se fue todavía, recupera Axel Delgado, tocó muy bien por fuera. Va por allí, pisando el remate que estuvo sacando el número 12. Estamos hablando del jugador Enrique Zárate. Gastón Oviedo, se hace camino, le cerró el paso. Ángel Argüello, el número 19, el hermano de Junior. Jugador de Laguna, jugador de Guaraní. En campo. Ortega. Va saliendo San Isidro, busca el número 8, Hugo Aranda. Sigue Huguito, Aranda que va. Una joya también que tiene el 6 de enero. Hugo Aranda también debutó con el 6, con el tricampeón de la Liga Limpeña en el 2009, 10 y 11. Huguito Aranda también ya tuvo su paso por la selección limpeña. Mucho por el salonismo limpeño. Hugo que sigue luchando, ganando en el salto Axel Delgado. Ángel Argüello que aguanta. Toca Ángel, pues estaba queriendo Zárate. Tocó muy bien, se viene el empate. Gol. Gol de Santander. Y lo hizo el número 9, Axel Ocampos, que no desaprovecha la pequeña ventana de oportunidad que tuvo el equipo de Santander. Y es el 1-1 en el marcador. Busca Erwin. Punteando Oviedo. Va saliendo San Isidro. Maneja por ahí el número 6, Alex Ramírez. Oviedo para Ramírez. Sale el número 6. Se mete por dentro. Le quiere pegar. Busca conectar con Erwin. Ahí vemos las indicaciones del técnico Armando Rotila. Mala tirada de Axel Delgado. Erwin, empezando ya con Enzo Ortega, controla el pecho, va saliendo Enzo. Ortega le pega, el arquero dio el rebote, está por ahí San Isidro en busca del segundo y cortando a Axel Delgado, defendiendo muy bien el número 5, que cuando las papas quemaban, estuvo cortando el disparo de su rival. Levanta por ahí San Isidro, dejando ir sin mucha preocupación Enrique Zárate. Se prepara Axel Delgado, el 5. Empezando ya con Ferreira, el arquero. Tiene Luis. Ferreira que va saliendo. Arrematando. Cuidado, Ferreira se complicó. Delgado que lo va ayudando. Saca Axel de zurda. Busca por allí Santander. Linda aproximación. El remate que estuvo
sacando por allí a Axel Ocampos, fue muy peligroso. Enzo Ortega en corto con Erwin Zorrilla. Saliendo Erwin. Maneja por allí Santander. Delgado que estuvo sacando. Hay pedido de tiempo muerto. Va saliendo por allí San Isidro. 12 minutos de juego. Giró Zorrilla. Le cerraron el paso. Buena marca de Zárate. Va saliendo como puede por allí el equipo de Santander. Delgado. Recuperó Gastón Oviedo. Va saliendo Enzo. Juego rápido de Gastón Oviedo. Sigue Oviedo. Cruzó. Pensaba Axel. Tiene el arquero. Juego rápido del portero. Recupera Zorrilla. Mandó para adelante. Oviedo tiene el arco de frente. Intuyendo muy bien Axel. Salí, le están indicando a sus jugadores, los técnicos de Santander. Empezando Zorrilla. El arquero por allí despejó, a ver, se desvió en él. Vamos a ver qué decía el árbitro del compromiso. Vamos a ver. Tiene por allí Santander, manejando Delgado. Sale Santander, recupera San Isidro, contragolpe peligroso. Ahora es de Santander el turno de atacar. Va Axel Delgado, cruzó. No le quedó mucha fuerza, mucho ángulo a Delgado, pero estuvo intentando muy bien jugar antes sobre la línea, pero no fue bueno el pase. Digo bien para Erwin Zorrilla. Hay cambios, ingresó con la número 4 en San Isidro. Juan Villamayor. Carga el equipo Ferreira, quedó allí nomás. El golpe de cabeza fue de su propio compañero, el número 13, Arturo Almirón. Va el giro. No alcanzaba Arturo Almirón. Teniendo por allí Zorrilla. Va saliendo Villamayor. Se buscó lo que inició con Erwin. Ataca ahora mismo Santander. Balance del número 9. Peligrosísimo. Ocampos. Axel Delgado ahora. Cubre Axel. Quiso pivotear. Quedó corto. Le queda San Isidro. Va saliendo correctamente. Tiene Erwin. Está. ¡Gol! Oviedo. ¡Gol! de San Isidro.
Gastón Oviedo, el goleador, apareciendo cuando su equipo más lo necesitaba, cuando más está atacando Santander. Gastón Oviedo se pone la 10, anota el segundo gol a favor de su equipo. Va saliendo Gastón. La maneja Oviedo. Se mete por dentro. Sigue Oviedo. Tocó. Recupera por ahí. San Isidro. Está el remate. Gol. ¡Gol! De San Isidro. El Zorrito. Erwin Zorrilla. Anotando el 3-1. No desaprovechó la oportunidad. Y San Isidro, va ganando por 2 goles de diferencia. El goleador y gran figura de este compromiso es Erwin Zorrilla. Teniendo el vital líquido de los protagonistas. Propietaría de Carol también de ideal de Maratón de la familia Fútbol. El 1 de marzo en San José. Liberia 041 780 Campeones blancos de la Hispanoamérica. El 1 de marzo y Roberto Joven. Tulipla. Tiene Santander. Manejando por la banda derecha. Argüello se equivocó con la devolución. Tienen Ortega. Maneja el arquero. Está para levantar el número 9, Axel Ocampos. Ya jugó. Toca y toca por ahí San Isidro. Del fondo, esperando a que termine la primera parte. Falta muy poco. Dejó pasar por allí. Está manejando. Está pisando el número 7, Arnaldo Ocampo. Ahora no lo estoy viendo a David Oviedo, Argüello buscó, recuperó Gastón, sigue Oviedo, Gastón Oviedo, no alcanzaba a su compañero el número 5, Iván de la Cruz. Hay salida, manejando Santander del fondo, toque sobre la banda derecha, queriendo por allí, Santander, va a la presión, Ocampos, estuvo pidiendo a Axel Delgado. Tiene Gastón Oviedo, cruzó, se viene San Isidro. Controlado de la mejor manera el número 5. Iván de la Cruz. Hay córner, el envío que iba al golpe de cabeza de Delgado. La está bajando por ahí San Isidro. Tiene Villamayor con Enzo Ortega. Enzo. Recupera Santander el avance. Ortega al rebote. Cuidado, le quedó Ángel Argüello al remate. Ortega nuevamente. Terminó la primera parte.
Ya estamos nuevamente, damas y caballeros, para la segunda parte del compromiso. Lo va ganando bien San Isidro con los goles de Erwin Zorrilla y Gastón Oviedo. Anotó para Santander Axel Ocampos. Tiene por ahí Durán. Le ganó muy bien la línea. Durán sigue. Si cruzaba era gol. Tenía el arco de frente. El arco de frente. Kevin Duval Echeverría. Está Pablito Villa. Mirá un poco dónde está Pablito Villa. En San Isidro. No le reconocí a Pablito Villa ya. No le reconocí al profe Villa como lo tenemos fichado, ¿verdad? Yo decía Juan Villamayor, pero como estoy detrás de la computadora y demás cosas me guío por lo que veo en la computadora. No le reconocí a Pablito Villa. Cuando se estaba retirando me dije, ¿ese le parece a Pablo Villa? Dije, y después le miré y ya hacía. El profe Juan Pablo Villamayor, técnico campeón invicto con el Sportivo Peñón, también técnico de San Juan, Nueva Estrella y otros equipos, ¿verdad? Tuvo en su mando también a la selección limpeña en la Nacional de Interrigas. Me acuerdo bien, 8 de 8 partidos hizo Villa y después fue destituido. No recuerdo muy bien si era justo en el partido en el que perdió o... Sí, en el que perdió porque... Sí. En un compromiso que había perdido, no me acuerdo contra qué selección. No sé si fue con la selección iteña. Pero Pablito Villa logró algo increíble que es 8 de 8. 8 partidos jugó. En el principio 8 partidos ganó. En el noveno fue el cual perdió Villa y fue destituido del cargo, ¿verdad? Bueno, son cosas que ya se manejan, ¿verdad? Allá en la dirigencia, pero los números respaldan a Pablo Villa. O respaldaban en este caso. Ya se va jugando. Tiene por allí. Es San Isidro por la banda derecha. Villamayor. Juega con Enzo Ortiga. Cargando Enzo. Ya va jugando el arquero. Salida de Santander. A la búsqueda. Marca de Pablo Villamayor. No sé cuántos años tendrá Villa, pero se lo nota bien todavía al profe. El remate. Por arriba. Va a salir Enzo Ortega en corta con Villamayor. Manejando por allí San Isidro. Oviedo la filtró. Va la evolución de Kevin Duval Echeverría. Va la búsqueda. Va la tenencia de balón. El envío que va al golpe de cabeza, va saliendo por allí Santander, Echeverría, Kevin Duval aguanta, sigue Echeverría, va manejando, Villamayor buscó filtrar. Ahí está la audiencia, gracias, no me di cuenta del marcador. Es un marcador nuevo el que estábamos usando, tiene más cuadritos y todo lo demás y me confunde. Pero ya, gracias a la audiencia por hacerme dar cuenta de mi error. Y que les pido mil disculpas. Teniendo Delgado, Axel que va tocando, va girando por allí el número 9. Estamos hablando del jugador Axel Ocampos. El lateral a favor de San Isidro. El juego que va. Enzo Ortega. Controla al arquero. Sigue Villamayor. Pisa Villamayor. Busca la conexión. Oviedo queriendo salir. Cuidado Gastón. Se complicó. Se viene el descuento. ¡Gol! ¡Gol!
Santander. Y lo hizo el jugador Arturo Almirón, aprovechando la desatención en el fondo del error. Y Santander que descuenta en el marcador. Aguantando giró Kevin Echeverría. Me acuerdo en los mejores momentos de Kevin Echeverría. 2 años atrás más o menos. Qué jugador era Kevin, Qué buen jugador era Kevin. Realmente esperamos que vuelva a tener ese rendimiento, ese mismo rendimiento que tenía antes Kevin. Estaba golpeado la rodilla, según estuve mirando alguna vez. Y por lo visto no está recuperado también del todo Kevin, pero igual está metiendo a lo que más les gusta hacer, que es el fútbol de salón. Me acuerdo con la selección limpeña C15, que muchos goles grité de Kevin. Tremendo pivot. Cuando te giraba, cuando te pivoteaba, ya era medio gol ya. Esperemos volver a ver esa versión de Kevin Duval Echeverría, aguantando muy bien. La aguantaron a Kevin, logró pivotear igual. El arquero Ferreira. Echeverría que pica, busca a Kevin. Perdió el balón, Argüello va saliendo. Delgado, Arturo Mirón, tocando para Axel. Busca Delgado el remate, se va aguantando, se va manejando. Teniendo por allí Axel, se puede venir el empate, va tocando. Argüello no le pudo pegar. Saliendo Pablo Villamayor. Se va tocando. Recupera Santander. Quiere volver a recuperar o hacer un poco de tiempo Villamayor. Ocampos estuvo pidiendo. Axel Delgado le estaba pegando al arco. Se prepara para levantar Ángel Argüello. Levanta Argüello al punto penal. El golpe de cabeza va saliendo como puede por allí San Isidro, que no la está pasando bien. No la está pasando bien. La gracia, dice Pau. Echeverría le pegó. Va saliendo por allí Santander. Presionó bien la marca. En la salida está el número 9. Axel Ocampos. Gana Argüello. Se puede ir el empate. Tocó para estar Argüello. ¡Gol! ¡Gol! De Santander. Ángel Argüello anotando el tanto, el empate, lo grita, tenía guardado por allí ese grito de gol y ahora logró expulsarlo. 3-3 va al marcador, 3-3 va al compromiso y ahora lo de vuelta. ¡Gol de Santander! Y lo hizo Axel Ocampos, el número 5 que no estuvo defraudando, y es el tanto el cual le da la ventaja en el marcador. ¿Yo qué dije? Ocampos. Delgado, no, ya sé, Delgado, Axel Delgado. Ay, todo mal hoy. Buscando por allí San Isidro. Maneja Villamayor. Tiene Pablo Villamayor. Lo dio vuelta por allí. Es Santander. El gol de Axel Delgado. Así mismo. ...4-3, lo dio vuelta San Isidro, Santander. San Isidro, me equivoqué otra. Santander lo dio vuelta. La falta sobre Villamayor. La falta sobre el mismo. La zona del tobillo.
ver. Tiene el arquero. Manejando Ferreira. Lindo partido. Santander nunca echó la cabeza. Y ahora lo dio vuelta. Va saliendo en Sortiga. El arquero que va jugando. Tiene Zorrilla. Erwin. Vamos a ver si logra empatarlo. Aranda. Pisa Hugo. Tocó para Zorrilla la conexión. Cuando iba a patear. Cuidado. ¡Gol! Lo hizo Erwin Zorrilla. En su ingreso volvió a anotar. Y ya es su hat-trick en su cuenta personal. 4-4. Partidazo. Damas y caballeros. El gol de San Isidro. Ahora sí. El gol de San Isidro. Está la triangulación. Gol. ¡Gol! San Isidro y lo volvió a dar vuelta. El tanto lo hizo Hugo Aranda. Linda la conexión por allí. San Isidro que pasa a ganar ahora mismo el compromiso. Cerraron el compromiso, todavía queda mucho, pero mucho de partido. Dice por aquí Blanca Ibarra, fuerza chicos, ustedes pueden. Alexis Santa Cruz, que entra ya Alejandro Durán, gol, vamos que se puede. La audiencia queda mirando la transmisión de Wiccan a Paraguay. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Enzo Ortiga. Va cargando Enzo. Balón que todavía no se fue. Le pegó Zorrilla. Va saliendo Santander del fondo. El partido está para cualquiera. Lo dio vuelta Santander y ahora lo dio vuelta San Isidro. Zorrilla. El golpe de cabeza, la están bajando por allí. Se anima Ángel Argüello. Va saliendo Ángel. Aranda, Argüello que toca por fuera. Anticipó Gastón Oviedo. Tiene por allí en la recuperación Santander. Va al avance. Falta. Tiene razón el árbitro. Zorrilla tampoco le dice nada. ¿Qué le iba a decir? Falta bien cobrada.
Se viene tiro libre para Santander. Va el toque por fuera. Cerró los espacios San Isidro. Festeja Erwin Zorrilla. Balón que iba. Golpe y cabeza Aranda. Tiene para el contragolpe San Isidro. Puede anotar el sexto. Se apresuró Aranda. Arguello. Tiene Ángel. Va tratando de girar por ahí el número 13. Arturo Almirón. Cuidado, casi pierde el balón. Y sí, se perdió. El avance de San Isidro. ¡Gol! ¡Gol! De San Isidro. Arnaldo Ocampo va anotando el sexto gol en el marcador a favor de San Isidro. Carlos pasa a ganar por 2 goles de diferencia. Ahora sí estoy poniendo bien el marcador, audiencia. Gracias por la comprensión. Va al juego. Se logró bloquear. Va al contragolpe Santander. A ver si anotan, a ver si descuentan. Enzo Ortega. Apareciendo el arquero. Pisa Zorrilla de un partidazo. Zorrilla en el palo. El remate de Erwin. Ferreira. Va al toque del número 12, Zárate. Pisando, buscando un hueco, Ángel Aguilera. Acá y hace rebotar en él Erwin Zorrilla. Tiene por ahí Gastón. La marca es de Ángel Argüello. Sigue Oviedo. A Gastón. Se hace de camino solo. No se le fue todavía. La manda para adelante. Ferreira que sale a buscar. Tiene por ahí el número 16 de San Isidro, Carlos Mareco. Al remate, Ortega. Balón que va Zorrilla en el salto. Enzo Ortega. Aguanta Mareco. Mareco estaba por allí. Va saliendo. San Isidro, Zorrilla de un partidazo. Busca su póker Zorrilla. El arquero le dice que no. Que va a tener que esperar. Va la salida. Está buscando a Arguello. Fue un partidazo realmente este. Un verdadero partidazo. Donde ambos equipos se lucieron. Santander todavía no pudo sumar ningún punto. San Isidro que suma sus primeros 2. Oviedo Gastón. Lo va a liquidar San Isidro. El pase muy atrás. Ya a terminar y así fue. Lo ganó San Isidro. La figura Erwin Zorrilla.
Bueno, aquí me encuentro con la figura del compromiso, Erwin Zorrilla. Un gusto, un placer volver a verte jugar al fútbol salón. Sabemos que es algo que te gusta, que te apasiona. Buenas noches, Erwin. Linda victoria que se manda el equipo de San Isidro. Bueno, primero, buenas noches a todos, ¿verdad? Era necesario. Fue muy sufrido, se nos complicó por momentos, pero supimos sobrellevar todo y sacamos adelante, que era justo y necesario volver a ganar. Se vino la victoria en la tercera fecha, Erwin. 2 partidos que viene perdiendo el último campeón, el campeón del año 2024 ahora. Quiere defender su título San Isidro. Buena incorporación la tuya y por supuesto de los otros compañeros. Sí, ahora me sumé a este lindo barco, ¿verdad? Y nada, por suerte la victoria, casi como te dije, era muy justo y necesario. Se sentía mucho ya en el ambiente que no estaban pasando bien las cosas y por suerte se llegó ya a la victoria. Hablando un poco de este partido, Erwin, sí, se sufrió, la verdad, porque el equipo de Santander por algunos minutos estuvo arriba, empató, volvió a marcar otro gol, pero después ya sí, vos con tu racha de goleador y 3 goles, lindos goles, Erwin. Muchas gracias. Sí, ya estaba muy justo todo y era necesario. Era necesario ganar y muy contento por aportar con el equipo. El público de San Isidro también que vino a apoyar. Sí, por suerte tanto con nosotros. ¿Algún saludo dedicatoria a tus goles? A mi familia por todas las cosas. Muchas gracias. Las palabras de Erwin Zorrilla, la figura del compromiso. Muchísimas gracias. De mi parte toca despedirme. Buenas noches a todos. Ahí está, muchísimas gracias a Delia, a toda la audiencia que hoy nos acompañó. Nos vamos a reencontrar nuevamente el día de mañana, a la misma hora y por el mismo canal.